Nos acompaña la ex ministra de Estado y actual directora de Evidenza Instituto, Paola Bustamante. Doctora Bustamante, a ver, hablábamos justamente, estamos hablando desde hace varios días el tema de lo mal que se está haciendo el tema, en este caso en educación, lo mal que se está haciendo todo en educación, lo mal que se está haciendo todo en salud, lo mal que se está haciendo todo en inversiones porque no se están generando las que se requiere, la economía todavía marcha un poco endeble, pero también la seguridad ciudadana, ¿no? Un tema pendiente que tampoco puede resolverse. Se espera mucho de este mensaje presidencial, aunque algunos en realidad tampoco esperamos tanto. ¿Cuál es la percepción en torno a esto, doctora Bustamante? Bueno, muy buenas noches y nuevamente reiterando mi agradecimiento por la oportunidad. Yo creo que eh, definitivamente lo que no podemos perder es la expectativa, ¿no? Y esperar que realmente se reconduzcan algunas acciones en nuestro país, teniendo en cuenta que el discurso del 28 de julio proviene del gobierno nacional, el Poder Ejecutivo. Evidentemente creo que hay varios temas que usted ha mencionado y que hay varios más que deberían abordarse y la expectativa principal está vinculada a que finalmente haya un compromiso real por sacar adelante al país. Ujú. El gobierno en este tiempo ha estado sobreviviendo para tratar de llegar al 2026, ya está a mediados del 2024, estamos a puertas, digamos, de que el próximo año ya se comiencen todos los procesos que están vinculados a las campañas electorales, a los cambios de gobierno, también a nivel regional y local. Y se esperaría, ¿no?, que en este discurso, por lo menos en lo que corresponde a mi persona, el que finalmente, ¿no?, tome el liderazgo del gobierno. Vemos que en este gobierno, digamos, en alianza con el Congreso, pues el gobierno nacional está siendo sumamente permisivo con todo el perjuicio y el retroceso de la institucionalidad en nuestro país. Probablemente, cuando entró la señora Boluarte, ya estábamos mal. Definitivamente la pandemia desnudó varios temas, entre ellos principalmente salud, pero el tema de la informalidad, el empleo, Ujú. el acceso a servicios, el agua, que ya estábamos y había una serie de carencias. Sin embargo, creo que en la actualidad no solamente seguimos, digamos, en esta situación de carencia, necesidad, de falta de recursos económicos, sino un perjuicio y un daño enorme a la institucionalidad del país, a la credibilidad, ¿no?, y a la esperanza de los ciudadanos. El gobierno ha permitido durante todo este tiempo pues que el Congreso orade y apruebe normas sin que el gobierno siquiera haya evitado promulgarlas o en todo caso cuando las promulga el Congreso pues generar las acciones de inconstitucionalidad. Hay un silencio cómplice en varios de los temas que se han Ujú. ido aprobando y escuchando hace unos minutos lo que usted nos comentaba sobre lo que acaba de pasar en el Congreso y evidentemente todo lo que ha significado este retroceso enorme a la reforma universitaria, a que finalmente los estudiantes tengan el derecho a estudiar y que esos estudios les sirvan para desarrollarse realmente de manera Exacto. profesional, porque parece que no se está viendo, y lo ha dicho bien en los minutos previos, que cuando una persona, un joven, pasa por una universidad, cuando sale de la universidad, a quien le va a brindar servicios es a los ciudadanos. Los van a contratar como abogado, como médico, Ujú. como dentista, como ingeniero. Y si no están bien preparados, evidentemente sabremos qué va a significar para cada uno de nosotros en que un ingeniero no pueda elaborar y llevar bien la obra de ingeniería para un edificio que se puede caer, un maestro que no puede enseñar adecuadamente, un médico que finalmente termina afectando la vida de las personas o dejando, digamos, mal a las personas después de una atención. Y esto es algo que recae directamente en la vida de las personas y pareciese que no estamos siendo conscientes que cualquiera de estas decisiones que se adoptan no es que finalmente van a haber jóvenes que van a tener
oportunidad de estudiar en la universidad. No, no, no. Van a haber jóvenes que van a estar estafados, Exacto, van a exacto, salir, exacto. no van a conseguir trabajo y cuando consigan trabajo, realmente lo que van a generar es un perjuicio a otros ciudadanos con derechos, esperando que sean atendidos por cirujanos, por médicos, por cualquiera de los profesionales que salen de la Es universidad, verdad. arquitectos, Ujú, ingenieros, ujú. etcétera, que finalmente no rinden. Hoy día, y es parte de lo que nosotros hemos venido haciendo desde Evidencia Escuela de Gestores, acercar y en el marco de la alianza que tenemos con el Instituto Videnza, ¿sí? Con Videnza Instituto, Ujú. uno de los temas que es fundamental está vinculado a que, por ejemplo, las universidades sean conscientes que forman a los futuros servidores y funcionarios públicos. Hoy día nos quejamos que a nivel de los gobiernos locales, regionales, provinciales, no tenemos profesionales que finalmente se desempeñen adecuadamente. Hay muchos que sí lo hacen, hay otros que no. Tenemos problemas de ejecución presupuestal, de dar solución a los problemas públicos, y de entonces, ¿de dónde están viniendo esos profesionales que estamos cuestionando en su capacidad? De las universidades. Efectivamente. Entonces, todo eso se revierte directamente en la propia gestión del gobierno y lamentablemente los servicios a los ciudadanos. Por lo tanto, no podemos quedarnos impávidos, inmóviles, dejar pasar situaciones como las que vienen atravesando y aprobando el Congreso de la República. Efectivamente, doctora. Y acá viene una frase que creo que dice mucho, ¿no? Mantén ignorante al pueblo y gobernarás 1000 años. Y eso parece que lo que pretende hacer este Congreso y este gobierno. Bajar los niveles, bajar los estándares para poder, ¿no?, seguir ellos en lo suyo. Pero hablemos de ese artículo que usted escribió y que nos toca directamente a los liberteños y a otras regiones, ¿por qué no? Usted ha hecho este artículo en torno pues a la minería ilegal y ha hecho una mención, ¿no?, de todos en los últimos días de estos ataques que ha habido por parte de estas organizaciones criminales. Ha hecho la mención del atentado que hubo en Retamas el 25 de junio, el 2 de julio también en Huamachuco, el 11 de julio de igual manera también otro atentado a la minera Poderosa, en fin. Y esto sigue creciendo y sigue aumentando y hay mucha criminalidad en torno pues a esta minería ilegal, pero todos lo sabemos, todos. El Congreso lo sabe perfectamente porque sabe las normas que está dando en pro de esta minería ilegal. El gobierno lo sabe perfectamente, no por algo da estos disque estados de emergencia para patadas, para frenar la minería. Mentira, no sirve para nada. Todos sabemos el daño que está generando, ¿no?, los índices de delincuencia en torno a esta actividad ilícita. Pero, doctora, no se está haciendo nada y usted lo describe también perfectamente en ese sentido. Poco o nada se está haciendo. Uno de los temas que es importante mencionar, si me permite, es que, mire, en este último año, yo el otro día estaba revisando justo a raíz del artículo que he escrito para el comercio en esta semana, y estaba revisando que hace aproximadamente un año exactamente, todavía en Lima, ¿sí? Le hablo de Lima, todavía en Lima, no se sentía con la fuerza que se siente hoy, ¿no? Todo lo que está viniendo de crimen organizado, Ujú. evidentemente con un impacto muy fuerte desde la minería ilegal en la vida de la población. Y creo que ese es el primer llamado que se tiene que hacer a la ciudadanía, que estén empatadas, que estén en zonas de Ayacucho, ¿sí?, que también hay minería ilegal, que estén en zonas de Cajamarca, donde se está dando la minería ilegal, que esté proliferándose en zonas de Apurímac. No es algo que debería, eh, de lo que nosotros deberíamos estar, quienes vivimos en Lima, en la capital, ¿no?, lejanos. El crimen organizado y la minería ilegal genera una serie de delitos conexos y que es algo que tenemos que tenerlo en cuenta, vinculado con la trata de personas, por ejemplo. Ujú. En el país todos los días desaparecen niños, niñas que son secuestrados y no vuelven a aparecer más. El 50% de las desapariciones de los niños no vuelven a aparecer. Y eso está vinculado directamente con la minería ilegal. Un segundo tema, y es que efectivamente la minería ilegal está avanzando porque lamentablemente no se ha sido capaz desde el Estado de frenar, y digo Estado y no digo gobierno, ¿sí? Porque ya en este momento no solo se debe al gobierno nacional,
Cuando hablamos de poner orden y mano firme, el otro día me preguntaban unos alumnos en clase, ¿a qué nos referíamos? ¿A qué me refería cuando hablaba de poner orden y mano firme? No era solamente con un estado de emergencia, no, el estado de emergencia en principio debiera, cosa que no está pasando en Ujú. tu caso, ¿no? Debiera dar la sensación que está la autoridad y va a haber orden, cosa que en muchos lados se ha hecho en diferentes partes del Perú por un tema de delincuencia común y efectivamente, en la zona donde se declara en emergencia, en diferentes zonas del país, por inseguridad ciudadana, ¿sí? Por delincuencia común, los delincuentes se pasan a otro lado. ¿Sí? En esas zonas ya no hay delitos, pero se mudan al distrito del costado. Eso pasa con la delincuencia común. Pero lo que estamos viendo en La Libertad y en Patás específicamente es que el crimen organizado y la minería ilegal están retando al gobierno, en este caso a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, porque siguen atentando contra las operaciones mineras, que sabemos que en ese marco que se ha declarado el estado de emergencia. Pero ahí tenemos un tema de debilidad institucional, de que no se está poniendo orden, pero para poner orden se requiere además que los otros sistemas funcionen. Y estamos hablando del Ujú. sistema de justicia, estamos hablando de una mano firme en la fiscalía y lo mencionaba en el artículo también, ¿no? Una fiscalía que realmente tenga las herramientas y la protección necesaria para entrar a detener, para realizar las Ujú. intervenciones necesarias que desde, como lo menciono en el artículo, de acuerdo a la información que hemos podido recoger, hace más de 2 meses que la FEMA no está realizando, digamos, estas interdicciones y Ujú. la pregunta es qué está pasando. Entonces, ya no estamos hablando solo del gobierno nacional, estamos hablando del Ministerio Público, estamos hablando del sistema de justicia, Claro. que también tiene que funcionar, no solamente en La Libertad, sino a nivel nacional. Ahora, ¿O es doctora, que sí. acaso los procesos tienen que traerse a Lima y no dejarse en La Libertad? Justo porque, por varias razones. Puede ser porque estén amenazados, porque tienen miedo, porque no tienen la protección necesaria. Entonces el sistema de justicia debe responder de la manera que sea necesaria para que finalmente se ponga orden desde el sistema de justicia también. Ujú. Ahora, doctora, pero ¿cómo podemos poner orden en el Ministerio Público? ¿Podemos hacer que el Poder Judicial actúe de manera rápida? ¿Podemos seguir dando más estados de emergencia? ¿Podemos reforzar pues, a la Policía Nacional? En fin. Pero ¿qué hacemos cuando desde el Congreso se dan normas en beneficio de la minería ilegal, que terminan protegiéndolos, blindándolos, favoreciéndolos, y hacer Y que ahí esta viene, actividad ilícita camine? exactamente, O sea, ¿cómo y hacemos ahí ahí? viene, y ahí viene el segundo tema, si me permite, Sí. discúlpeme que lo corté. Ahí viene el segundo tema, y es que estamos hablando de los sistemas y estamos hablando de los poderes del Estado. Lo que está sucediendo actualmente en esta alianza entre el Ejecutivo y el Congreso es que el Congreso saca normas y vemos a algunas personas, ¿sí?, del gobierno reclamar que no debió salir esa norma, pero no vemos una presencia contundente, una confrontación clara del gobierno nacional, en este caso el gobierno de la señora Boluarte, de confrontar al Congreso y hacerle ver a la ciudadanía que todo eso que se está aprobando está quitándole facultades para actuar a la policía, por ejemplo, con las normas que salieron Ujú. hace poco. Entonces, sí se necesita un gobierno fuerte que ponga los puntos sobre las sillas, que llame a la ciudadanía a que también reaccionemos. Lo que está pasando es que el gobierno no reacciona. Sí, hay algunas personas que reaccionan, pero como tal el gobierno no. Y lo Mm. tercero está vinculado con los gobiernos regionales Exacto. y el rol que están cumpliendo las direcciones regionales de minería, ¿no? En este caso las GREMS o las DREMS, que también lo mencionamos en el artículo. Ujú. Se ha delegado todo el proceso de formalización a las direcciones regionales de minería o a las gerencias regionales de minería, ¿no? En algunos casos se llaman GREMS, en otros Ujú. DREMS. Y se ha delegado absolutamente todo. Y todo está en manos de 25 gobiernos regionales a través de sus direcciones de minería, que son las que tienen que encargarse del proceso de formalización. Y no hay ¿Y forma. por qué menciono el proceso de formalización solamente Ujú. acá para cerrar la idea? Sí.
porque es el proceso de formalización a través del registro y reinfo el que está permitiendo que esos delincuentes, esos criminales que entran a robar a los socavones, y no estamos hablando solo de robo, estamos hablando de asesinato, entran, matan personas, salen con el mineral y van con un cartel del reinfo pasando por toda la vía, por todo el transporte, por todas las carreteras, sin que nadie pueda hacer nada porque tienen su salvoconducto llamado registro para la formalización minera, que es el reinfo. Dado por el Congreso. Entonces, Sí, dado por el sí. propio gobierno, por el marco legal, y lo que sucede peor aún, es que cuando se le suspende a este registro, se le suspende a estos mineros, digamos, informales, ¿no? No pasa nada, porque no hay dinero, no hay posibilidad, no hay voluntad Ujú. política, no hay decisión, y no salen a supervisar y por lo tanto no les quitan, ¿no? No los retiran el registro, solamente se les suspende y sigue evidentemente haciendo de las suyas en todo el trayecto. Entonces, todos tenemos esa información, pero el ciudadano está esperando que reaccionen las instituciones. Y esto es algo que es bien delicado, porque cuando el ciudadano deja de confiar en las instituciones, en su poder legislativo, en su poder judicial, en su poder ejecutivo, evidentemente vienen las crisis de gobernabilidad Ujú. donde no es, eh, digamos, ajeno a la información que tenemos, que de acuerdo al Latinobarómetro de las Américas, pues estamos encabezando los países de la región que son tolerantes a un gobierno autoritario. Eso es tirarse abajo el sistema democrático en el país. La mitad de la población, digamos, de quienes llenaron y fueron levantada la información a través de las encuestas que realizan, entonces Preocupante. el 50% de peruanos tolera un gobierno autoritario. Por lo Efectivamente. tanto, esto está trayendo a consecuencia de que las instituciones no están siendo firmes, no están dando resultados y finalmente la situación va a estar en una, digamos, en una crisis mucho peor, con una crisis de gobernabilidad, de la que hemos salido en varias oportunidades, pero que en este momento la ciudadanía ya lo único que busca es trabajar para ganar el pan de cada día y no morir de hambre. Y creo que es algo que tenemos que ser conscientes que si no cambiamos esta situación, pues la situación va a ser peor. Efectivamente, pero para mejorarla necesitamos profesionales capacitados. Y si estos profesionales entran al Estado, a la gestión pública, se necesita pues que estos profesionales tengan todo el expertise, el conocimiento, las habilidades, y esto me lleva a otro tema, que es la iniciativa que ustedes están como Vidensa lanzando, ¿no? Por quinta edición. Cuéntanos, por favor, ¿de qué se trata? Sí, bueno, en primer lugar, y gracias por hacernos esta pregunta, en primer lugar yo quisiera reconocer, ¿sí?, que los servidores y los funcionarios públicos, la mayoría de servidores y funcionarios públicos en nuestro país son personas comprometidas, ¿sí? Yo creo que hay un grupo de personas que toman las decisiones, que no están capacitados, son los menos. Pero estos menos, ¿sí?, que no están capacitados, que no conocen, o finalmente que conociendo están llevados por otros intereses, no de servir, sino de servirse. Y eso es algo que es bien importante también resaltar. Tenemos enfermeras, tenemos personal que pasa día a día viajando, caminando, llegando con las atenciones de salud a cada punto más alejado de nuestro país y son dignas personas de reconocer. Son estos servidores anónimos que finalmente hacen que el Estado funcione. Sin embargo, sí necesitamos profesionales también que estén capacitados para que asuman las riendas de las diferentes instancias de gestión gubernamental a nivel local, provincial, distrital y regional. Y es por eso que efectivamente nosotros desde Evidencia Escuela de Gestores estamos absolutamente comprometidos con fortalecer capacidades. Uno de los temas que vemos, y es parte del diagnóstico, y por eso tenemos este programa, es que muchas de las universidades en el país, ¿sí?, les dicen a sus alumnos que su objetivo una vez que acaben la universidad es dedicarse a ser emprendedores y empresarios. Y eso está muy bien.
pero también he escuchado que les dicen que no deberían entrar al sector público. Mm. Y en realidad, si lo que estamos buscando desde el sector universitario en el interior del país, porque en Lima sí hay universidades que forman para entrar a trabajar al sector público, pero he estado por lo menos en 8 universidades donde el mensaje de sus propios catedráticos es: el sector público no debería ser una opción para ti, porque tienen problemas, porque está la Contraloría, porque te Ujú. sanciona. Sí, es cierto que hay toda esta situación, pero servir y parte del servicio civil, el sector público, es fundamental para sacar adelante el país. Entonces tenemos que hacer desde el propio sector público la labor de que las cosas se hagan mejor. Y la única forma es hacerlo con profesionales competentes que salgan de las universidades de territorio. Entonces, la apuesta que nosotros tenemos es, en primer lugar, trabajar de la mano con las universidades nacionales en cursos de fortalecimiento de capacidades con los propios catedráticos para que vean que es relevante e importante que la universidad forme para el sector público. Y en paralelo, tenemos una alianza, ¿sí? Y este año 2024, por quinta vez consecutiva, con el Instituto Bicentenario. El Instituto Bicentenario es parte del grupo Credicorp, digamos, es Ujú. la fundación que se encarga de apostar por el desarrollo de las regiones, y el instituto ha venido financiando becas integrales para fortalecer capacidades en gestión pública descentralizada. Son becas, 300 becas para el curso de gestión pública descentralizada, 230 de esas 300, y para el curso de economía para no economistas, 70 becas. Ambos cursos ofrecen 300 becas. Estamos en pleno proceso de convocatoria. Pueden encontrar toda la información en la página web de Gestores de Cambio. El plazo para postular vence el 27 de agosto, y lo que quisiera transmitirles es que para quienes estén interesados en trabajar en el sector público, quienes ya trabajan en el sector público, o quienes se relacionen con el sector público, como los medios de comunicación, el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones sin fines de lucro, también se pueden presentar, porque el objetivo de estos cursos es que contribuyan a generar mayor capacidad para la gestión del desarrollo en el territorio. Si uno tiene empresarios que no conocen cómo funciona el sector público y firman un contrato con una municipalidad, evidentemente van a tener problemas. Si tenemos servidores públicos que entraron por el favor, porque apoyaron en la campaña, porque efectivamente, ¿no?, Sí. quieren trabajar en el Estado, pero nunca se han formado, evidentemente el proceso de aprendizaje va a durar más. Entonces, lo que nosotros buscamos es fortalecer esas capacidades con un programa de 90 horas. Lo que les pedimos es un compromiso real de dedicarse casi 5 meses, 2 veces a la semana, 3 horas cada día, son 6 horas semanales, martes y jueves, o lunes y miércoles de 6 a 9 de la noche, para llevar los cursos. Toda es modalidad virtual sincrónica, es decir, como en este momento que nos estamos viendo en vivo, Ujú. pero virtual, y tenemos la mejor plana docente de profesionales, no solamente que han sido Efectivamente. formados en excelentes universidades del Perú y del extranjero, sino que principalmente han hecho gestión. Es decir, no hay alguien que va a venir a contarles del libro, sino va a reforzar sus conocimientos, pero con la acción concreta en el desarrollo de la labor. Entonces están todos invitados a postular. Esperamos que esta vez tengamos muchos más periodistas, hombres y mujeres, que formen parte de el programa, personas que decidan entrar en política ahora que estamos con todos los más de cuántos partidos, 40 partidos políticos que se van a presentar. Pues prepárense para esas elecciones, para servir de verdad al país, quienes en este momento están como servidores o funcionarios públicos, y aquellos que les interesa o ya trabajan con el Estado, pues también pueden formar parte. Gestores de Cambio es la página web, y tienen plazo hasta el 27 de agosto para presentarse. Beca integral completa, no tienen que pagar por postular, no tienen que pagar por nada del curso, y si logran la certificación, porque también quisiera cerrar el mensaje con esta información,
Actualmente hemos entregado 1.200 becas en 2 años y el porcentaje de alumnos que se certifican supera el 92%. Es decir, son muy poquitos los que no culminan y no logran la certificación, siempre y cuando estén comprometidos con llevar el programa de manera integral y absolutamente gratuita. Así que hasta la certificación también es gratuita, esas 90 horas les sirven para presentarse a un proceso de selección dentro del sector público como del sector privado. Gracias por la oportunidad de poderles contar e invitarlos a formar parte de Gestores de Cambio.